Because Umberto really honors John G. Lake, I have a quote for you. Sí, porque Humberto realmente honra a John G. Lake, tiene una frase de él. And it's really my message to you this morning by telling my story. Y ese es el mensaje que hoy tengo para ustedes con esta historia. We cannot exercise our faith Nosotros no podemos ejercitar nuestra fe beyond what we believe to be possible. más allá de lo que creemos que es posible. Did you catch that? ¿Sí lo cogieron? ¿Sí lo entendieron? What's possible? ¿Qué es lo posible? I have seen the impossible, Yo he visto lo imposible and I'm here to challenge you with what that might look like. y estoy aquí para retarlos a lo que eso se puede ver, cómo eso se puede ver. God gave me an impossible challenge about 15 years ago, Dios me dio un reto imposible hace como 15 años. a passion to see children raised up as mighty warriors in the army of God. Ver a niños, un ejército de niños crecer como guerreros del reino de Dios. Believing believers, Creyentes que creen. kids who trust God with all their heart, Niños que creen, que le creen a Dios con todo su corazón. hear His voice, Escuchan su voz. know who they are in Christ, Saben quiénes son en Cristo. not trained by the world. No están entrenados por el mundo. Who put their hands on the sick and expect them to recover, Que ponen sus manos en los enfermos y esperan que ellos se recuperen. speak life and share the gospel everywhere they go. Que hablan vida y comparten el evangelio a donde quiera que ellos van. As a matter of fact, that is the description of a disciple of Jesus. Sí, pues esa realmente es la descripción de un discípulo de Jesús. And since most of us didn't grow up with that or have seen it, we sure do not know how to give it to children. Sí, muchos de nosotros, como no crecimos con eso, no aprendimos eso, no sabemos cómo impartir eso a los niños. So you can see, God gave me a very big challenge. Entonces pueden ver que realmente Dios me dio un reto muy, muy grande. I had never worked with children. Nunca había trabajado con niños. I had two, Yo tenía 2 and I was a Girl Scout leader. y yo era una niña scout, la líder de las niñas scout. That was my qualifications. Esas eran mis calificaciones, lo que tenía como cualidades, ¿sí? Acreditaciones. But now in my 70s, Pero ahora en mis 70s I am not over the hill, I am taking the hill. no estoy ya cruzando la montaña, sino estoy apenas subiendo. An impossible challenge to bring this generation into the powerful move of the Holy Spirit as children. Sí, esa tarea imposible de mover a los niños de Dios en el reino de Dios en poder. And I'm inviting nanas like me Yeah. and mamas and daddies Y estoy to join me. Estoy impartiendo a las abuelitas, a mamás y a papás a que se unan conmigo. God is passionate about this generation, and He has prepared them for the supernatural. Dios está apasionado por esta generación para prepararlos en lo sobrenatural. The way we know that is how interested they are in the supernatural. Sabemos esto por cómo el interés tan grande que tienen en lo sobrenatural. More children are involved in witchcraft today than we have ever seen before. En este tiempo hay muchos más niños que están interesados o están enredados en hechicería que en otros tiempos. And we in the body of Christ have allowed Harry Potter to train our children. Y nosotros como cuerpo de Cristo hemos permitido que Harry Potter esté entrenando a nuestros hijos. I am passionate about the things of God. Estoy apasionada por las cosas de Dios. And for kids to experience God in such a way that they never turn away. Y para que los niños experimenten Dios, el poder de Dios, de tal manera que nunca se den la vuelta. Am I challenging you?
¿Los estoy retando? Yes. Listen Sí. to Mark 9:36. Escuchen a Marcos 9:36. Yeah, you can look with me. Jesus, this is Jesus. Taking a child in his, taking a child, Jesus set the child before them. Tomó al niño y lo puso enfrente de ellos. Taking the child in his arms, Jesus said, Tomando al niño en sus brazos, él dijo, whoever receives and welcomes one child such as this in my name cualquiera que recibe sí, recibe a un niño como este en mi nombre, receives me. me recibe a mí. And whoever receives me, not only me, but also who sent me. Y cualquiera que me recibe a mí, no solo a mí, también a aquel que me envió. This is the most intimate picture of Jesus we have in all the gospel. Esta es la imagen más íntima de Jesús que tenemos en el Evangelio. As it is recorded, Jesus only wraps his arms around someone twice, and both times it's a child. Sí, tenemos lo que vemos en la Biblia es que él solo puso sus brazos alrededor de dos personas y las dos eran niños. When the disciples were arguing over who was the greatest in the kingdom, Cuando los discípulos estaban discutiendo quién era el más grande en el reino, developing their title, sí, desarrollando su título and fighting over who was the greatest among them, y peleando de quién es el más grande entre nosotros, Jesus, this is Luke 9:47. Jesús en Lucas 9:47, Jesus, knowing what they were thinking in their heart, Jesús sabiendo lo que estaban pensando en su corazón, took a child and had him stand before them. tomó a un niño y lo puso enfrente de Whoever ellos. welcomes this child in my name welcomes me. Cualquiera que él recibe a alguien como este, me recibe a mí. Whoever welcomes me also welcomes him who sent me. Cualquiera que me recibe a mí, también recibe a aquel que me envió. For the one who is least among you all, that is, the one who is genuinely humble and the one with a realistic self-view, Sí. Porque aquel que es el menor entre ustedes, ese es el que es realmente humilde y realmente, ¿quién es? he is the one who is truly great. Ese es aquel que es el más grande. Do you see the description God gave for us to be childlike? ¿Ven la descripción que Dios dio para ser como niños, Humble, humildes? and according to the Amplified, Y de acuerdo a la versión amplificada en inglés, a realistic self-view. tener una visión realista del mundo. I have learned the most about having a realistic self-view from leading children in prayer for over 10 years. Sí, yo he tenido esa visión realista liderando a niños sí, por más de 10 años. So I'm here to raise up an army. Así que estoy aquí para formar un ejército. The way God raises an army is he begins with a general, Sí, la forma en la que Dios hace este ejército es que primero levanta a un general who is committed to serving the king que está comprometido a servir al rey and carry out the plans for the army. y llevar a cabo esos planes para ese ejército. This army is to advance the king's kingdom. Este ejército, este plan es para avanzar el reino de ese rey. Even though I might look like an ordinary Nana from Madisonville, Kentucky, Aunque yo me vea como una abuela normal de un pueblito de Kentucky, God has told me that I am a general in the army of God. Dios me ha dicho que yo soy una generala en ese ejército de Dios. To raise an army, Para formar este ejército, we need believing believers, necesitamos creyentes que creen, leaders to train new recruits. Líderes que entrenen a esos nuevos reclutas. So while I spent most of my last 15 years training children,
Así que como he pasado este último tiempo de mi vida entrenando a niños, I am now focused on raising generals, ahora estoy enfocada en entrenar a generales, adults adultos, who will steward the powerful Holy Spirit in kids. y que puedan ser esos administradores del Espíritu Santo en los niños. The problem is not them, El problema no son ellos, they want God. ellos quieren a Dios. The problem is not God, El problema no es Dios, He wants them. él los quiere a ellos. The problem is us in the middle. El problema somos nosotros en medio. We have a lot to get over to do this ministry. Necesitamos mucho que pasar para hacer este ministerio. Soldiers think differently. Los soldados piensan diferente. The army, the kids need on-the-job training. El ejército, los niños necesitan entrenamiento en el campo, With the weapons of warfare of prayer and worship, con esas armas que son la intercesión y la adoración, of hearing God themselves, para escuchar por ellos mismos a Dios. so that when the enemy attacks, Así que cuando el enemigo viene a atacar, the enemy is sickness, disease, el enemigo es enfermedades, fear, intimidation, miedo, intimidación, anxiety, ansiedad, and all of the evils of a culture. y todos esos males de nuestra cultura. When these come against a kid and a young adult, Cuando eso viene en contra de los niños o los jóvenes adultos, when they know that they have everything they need in them cuando ellos saben que ellos tienen todo lo que necesitan en Sí. ellos to come against the things of the enemy, para anteponerse al enemigo, they become powerful soldiers in the army of God. ellos se convierten en poderosos soldados de ese ejército de Dios. Not only for themselves, but to give it away. No solo para ellos mismos, sino también para darlo. God raised up an army through Joshua, Dios creó y formó este ejército a través de Josué. and I want to talk about Joshua a few minutes Y quiero hablar de él en estos minutos, because he's really become my model. porque realmente él se convirtió en mi modelo. 2 weeks ago, I was ready to call Laura and say, I'm not going to Mexico, I'm sick. Hace 2 semanas estaba lista para hablarle a Laura y decirle, no, no voy a ir a México, estoy enferma. I have all kinds of things going on around me. Tenía toda clase de cosas pasando alrededor de mí. And before I called her, as I usually put it off till the last minute Y, to como- ask the Lord what he thinks. y antes de llamarle, como siempre lo hago, le pregunté a Dios qué es lo que él piensa. Am I the only one who does that? Sí, como lo dejó a último minuto, ustedes, ¿es la única que hace eso? He reminded me of the scripture that he's put on my heart for over 10 years. Y Dios le recordó de esta escritura que ha puesto en su corazón por muchos años. Go read it again, Barbie. Ve a leerlo de nuevo, Barbie. Be strong and confident and courageous, for Eh, you will give this people as an inheritance the land which I swore to their fathers. You can go ahead and read it. Sí, sé fuerte y valiente, porque Él ha dado a su pueblo la herencia de esta tierra, sí, que yo le he prometido a sus padres. Have I not commanded you? Be strong and very courageous. ¿Qué no te he dicho? Sé fuerte y esforzado. Do not be terrified or dismayed, which means intimidated. No temas ni desmayes es intimidado, For the Lord your God is with you wherever you go. porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. One of the most interesting things about this scripture Una de las cosas más interesantes acerca de esta escritura is found in Joshua 14, está en Josué 14, 7 and reading. 7 en adelante. Joshua says, I was 40 when Moses
Sí, sent me to spy out the land. sí, dice, yo tenía 40 años cuando Moisés sí, el siervo de Dios me mandó. And the Lord promised to me through Moses, Y el Señor me prometió a través de Moisés, the land on which your feet have walked will be your inheritance. la tierra por la que camines será tu herencia. Now, just as the Lord promised, Ahora, así como Dios prometió, he has kept me alive for 45 years. me ha dado la vida por 45 años, Since that time, desde ese tiempo. I am a kid in the kingdom compared to Joshua. Yo soy una niña en el reino comparada a Josué. There's lots of time to do the work of the kingdom. Hay mucho tiempo para hacer el trabajo del And reino. I especially say that to all of you who think God is finished with you. Y yo lo digo especialmente para aquellos que creen que Dios ya terminó con ustedes. There is a legacy in the kingdom that's available to us if we will take hold of it. Hay un legado que está disponible para nosotros si nosotros lo tomamos. For us now in the new covenant, Para nosotros en el nuevo pacto, everywhere we go is the land we get to take. a donde quiera que vayamos es la tierra que podemos tomar. Your job, Tu trabajo, your family, tu familia, your community, tu comunidad, your neighborhood. tu vecindario. And for me, I have come to Mexico City Y para mí, yo vine a la Ciudad de México and I'm calling up an army. y yo estoy llamando a un ejército. Contrary to popular belief, Si contrario a lo que la gente piensa, the Israelite army that assembled in Jordan in 1400 BC ejército israelita que se formó en Jordania en 1400 under antes de Cristo, Joshua's command con Josué que los estuvo comandando to invade Canaan para que invadieran Canaán, was not a ragtag, poorly armed ex-slaves. si no era ese ejército de ex esclavos que estaban como manchados. Joshua had trained a strong military Josué había formado un ejército led by muy fuerte experienced commanders que estaba liderado por expertos and equipped with the same weapons of Canaan army. y tenían las mismas armas del ejército de Canaán. They were highly trained Estaban realmente bien entrenados and capable of many tactical maneuvers. y eran capaces de hacer maniobras tácticas When you ejemplares. read about the battles like Jericho, Cuando ves y lees acerca de las batallas como la de Jericó, you find that they were an exceptional army. te das cuenta que realmente eran un ejército excepcional. I want to share that picture with you because that is what God is doing in our day. Quiero compartir esa imagen con ustedes porque eso es lo que Dios está haciendo ahora. The fact is that every other culture is training their children Sí, o sea, el hecho es que que cualquier cultura está entrenando a los niños ahora, the Muslims, los musulmanes, Wicca, Wicca, you just name a culture. pueden nombrar cualquier cultura. And we Christians think our children are just going to catch the truth of God Y nosotros los cristianos pensamos que los niños solamente van de repente a cachar, and just hope that they'll be Christian when they grow up. sí, que solo van a cachar la palabra de Dios y que van a ser cristianos cuando crezcan. And frankly, that is why Y francamente eso es por lo que the Christian culture is not advancing like it should in every culture in the world. es por eso que el cristianismo no está avanzando en todas las culturas de la manera en la que debería. I am here with my grandson Wesley. Estoy aquí con mi nieto Wesley. We have come a long way, Hemos venido de and I'm lejos very honored to be here. y estoy muy honrada de estar aquí. We are convinced that if we
could see signs and wonders among children Estamos convencidos que si podemos ver señales y milagros who are, entre no- los niños, who are now young adults and who believe God and follow Him. entonces se convertirán en esos adultos jóvenes que le seguirán. So can you. Entonces también ustedes pueden hacerlo. We began in 2010 and Wes was 7. Comenzamos en el 2010 y Wes tenía 7 años. Now Healing Room Kids is a global ministry, Ahora Healing Room Kids es un ministerio global and God has given us a strategy y Dios nos ha dado una estrategia for children to learn to be in charge as children. para que los niños aprendan a estar a cargo como niños. We had a little example of that yesterday. Tuvimos un ejemplo pequeño de eso ayer. I was only with some of your children, maybe 30 minutes. Estuve con alguno de sus niños como unos 30 minutos. We talked about hearing God and drawing pictures. Hablamos acerca de escuchar a Dios y hacer dibujos. And I'd only trained a few of them when I was here a year and a half ago. Y solo entrené a algunos de ellos el año pasado que estuve aquí. But I told them we were going to give away these pictures and they were going to change people's lives. Pero les dije, ahora vamos a repartir estos dibujos que hicieron y vamos a cambiar las vidas de las personas. And then we were going to pray for everybody. Y después vamos a orar por todos. And how many of you all were here? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí? It was remarkable, wasn't it? Fue increíble, ¿no es así? Some of the things that were remarkable, the children came in very committed and serious and ready to do the work. Sí, una de las cosas más increíbles fue que los niños vinieron y estaban comprometidos y listos para hacer el trabajo. And we had a bunch of little squirrely boys. Y teníamos algunos niños como medio traviesos. That didn't stop them from stepping into exactly what God had just called them to do. Pero eso no les impidió pasar y hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Some of the pictures that the children gave away, Algunos de los dibujos que los niños dieron, people came up to give their testimony of how significant that picture was. sí, las personas vinieron después a contar su testimonio de lo que se había significado The para one that ellos. blew my mind Uno de los que más me impresionó was the lady who said her picture convinced her that she was supposed to marry the man that she was dating. sí, uno fue de una mujer que dijo que ese dibujo la había convencido para casarse con su novio. Wow. Everybody came up for the children to bless them. Todos vinieron para acá para que los niños los bendijeran. And one of the things I was up here watching and encouraging the kids, Y si yo estaba aquí motivando a los niños y viéndolos, these little boys did not back down. y una de las cosas que más me sorprendió es que estos niños pequeños no se echaron para atrás. They stayed until there was nobody else to pray for. Ellos se quedaron aquí hasta que no hubiera ninguna otra persona que And necesitara I want oración. you to know, I have been in many meetings with powerful leaders. Y quiero que sepan que yo he estado en juntas con en reuniones con muchos líderes poderosos. They don't stay till everybody has received prayer. Ellos no se quedan hasta que todos reciban oración. When kids see God move in the answer to their own prayers, Cuando los niños ven a Dios moverse en respuesta a sus oraciones, just like us, así como nosotros, they will never be the same. nunca van a ser iguales. When we started seeing people healed Cuando nosotros empezamos a ver a gente sanarse, as little ordinary Methodist pew sitters, y como metodistas de un pueblo normales, we could never go back. nunca pudimos ir atrás. And when we opened a healing room Y cuando abrimos el Healing Room and our friends came and joined us, y nuestros amigos vinieron y many of them still on the team after 15 years, muchos de ellos se quedaron en el equipo después de 15 años. we show up every Tuesday night Nos reuníamos cada martes en las noches because the impossible happens every week.
porque lo imposible pasa cada semana. We pray for women in recovery Oramos por mujeres en who recuperación, have just come out of jail, que apenas acababan de salir de la cárcel, been drug addicts for years, que habían sido adictas a drogas por muchos años. and we watch them become saved, filled with the Holy Spirit, and healed all in one prayer session. Y las vimos ser salvadas, llenas del Espíritu Santo en una sola reunión. So for adults, we keep showing up because God keeps showing up. Como adultos, nosotros seguíamos, permanecíamos y seguíamos yendo porque veíamos que Dios estaba ahí. And we saw with children, God was so eager to show up. Y veíamos que para los niños Dios estaba tan ansioso de mostrarse. This is an exciting opportunity because we have the Healing Room Kids manual now in Spanish. Sí, esta es una oportunidad muy emocionante porque ahora tenemos el manual de Healing Rooms para niños en español. And many people made this possible. Y muchas personas hicieron esto posible. And thank you, Laura, for keep pushing to get it done. Gracias, Laura, por seguir empujando para que pudiéramos tenerlo listo. And many people here. Y muchas personas aquí. I want to say that Quiero decir que the statistics will overwhelm you las estadísticas los van a sorprender about how we are seeing children in the kingdom of God. de cómo estamos viendo a los niños en el reino de Dios. Less than 30% of all pastors, Menos de 30% de todos los pastores, when they are asked to name the ministries that their church has, cuando se les pregunta qué ministerios hay en sus iglesias, even name children's ministry as a significant part of their church. sí, siquiera nombrar a los niños como parte de sus ministerios, It isn't valued, sí, no pasan, no lo and the nombran. people who lead kids are not considered leaders in the church. Y la gente que lidera a los niños no son considerados como líderes en la iglesia. And yet there's this thing called the 414 window. Y hay este concepto que se llama la ventana 414. 63% of all Christians today came to Jesus between the ages of 4 and 14. 63% de todos los cristianos ahora conocieron a Jesús cuando tenían entre 4 o 14 años. But even more disturbing, Pero aún más que eso, I don't know the statistics for Latin America, no sé las estadísticas en Latinoamérica, but in the US, pero en Estados Unidos, 75% of the teenagers in church 75% de los adolescentes en la iglesia say they will not attend church when they leave home. sí dicen que ellos no van a seguir viniendo a la iglesia una vez que se muden fuera de casa. Why not? ¿Por qué no? They have not developed a personal, active relationship with Jesus. Porque no han desarrollado una relación personal y activa con Dios. They do not have a biblical worldview. No tienen una visión bíblica del mundo. They believe there are many ways to God. Ellos piensan que hay muchas maneras de llegar a Dios. They have never heard God's voice, Nunca han escuchado la voz de Dios. and they've never had personal, radical encounters with the Holy Spirit. Y nunca han tenido encuentros personales y radicales con el Espíritu And I Santo. will say to you that all of us need all of that. Y les digo que Amen. todos aquí necesitamos eso. Catherine Coleman's quote on faith. Sí, hay una frase de Catherine Coleman. Faith is when you quit believing what you see La fe es cuando tú dejas de creer, and start seeing what you believe. sí, cuando tú dejas de creer en lo que ves y estás viendo lo que crees. What do you believe is possible? Sí, lo que crees es posible. I want to ask Wes to come and share a little bit. Sí, quiero invitar a Wes a que pase y comparta un momento. Oh, kidding.
Awesome. Wes and I started Healing Room Kids together. Wes y yo iniciamos Healing Rooms It juntos. happened because we had a revival and the kids had prayed for people for 100 days. Pasó porque experimentamos un avivamiento y los niños oraron por personas por 100 días. And then 6 months later, when we started a healing room, Y 6 meses más tarde, cuando iniciamos los Healing Rooms, the kids said, we pray for people. los niños dijeron, nosotros oramos por We see personas, God heal, vemos a Dios but sanarlos, we don't want to pray with grown-ups. pero no queremos orar con los That would be adultos. boring. Eso es muy aburrido. We want our own team. Queremos nuestro propio equipo. So we figured out how to do that. Así que vimos cómo hacer eso posible And we started with 5 kids. e iniciamos con 5 niños. So, what do you want to share? ¿Qué quieres? So tell us a little bit about what you saw as a kid, what it was like Sí. praying for people, why you wanted to do it. Sí, cuéntanos un poco de lo que viste cuando eras niño, cuando orabas por las personas. Well, first of all, Nana made it a lot of fun for us. Bueno, primero que nada, mi abuela hizo esto muy divertido para nosotros, So we wanted to keep showing up. así que queríamos seguir viniendo. And then once we saw God moving in our healing room, Y una vez que vimos a Dios moverse en los Healing Rooms, it helped us to continue to want to grow it. nos ayudó, nos motivó para seguir buscando crecer en eso. We got more kids to join the healing room. Sí, conseguimos más niños para que se unieran a Ended Healing up Room with around 20 people at Mhm. one point, y teníamos alrededor en un punto como 20 niños. which meant every Tuesday was absolutely crazy. Y eso hacía que los martes fueran muy locos. And Nana was the only adult there most of the time. Y mi abuela era la única adulta la mayoría de las veces. But once we got to pray, we realized the importance of what we were doing. Pero una vez que empezamos a orar, nos dimos cuenta de la importancia de lo que estábamos haciendo. We had people praying at the age of 2, Teníamos gente orando cuando tenían 2 años. and we were able to see what it can mean when you spend your whole life with Jesus. Y vimos lo que realmente significa pasar toda tu vida con Jesús. And we're still able to see the effects of that now with us being in our 20s. Y podemos ver los efectos de eso ahora que ya estamos en nuestros 20s. It truly does change your life. En verdad te cambia la vida. It helps you grow so much closer to the Lord Te hace crecer tan cerca de Dios and helps you understand that with God, anything really is possible. y te hace realmente entender que con Dios todo es posible. That's all. Eso es todo. Let's, I got one more. We have recently been analyzing how we did all of that, and we created a course Sí. for leaders. Recientemente hemos empezado a analizar cómo es que hicimos todo eso y creamos un curso para líderes To help you lighten up and have fun que los ayuda a soltarse y divertirse with a bunch of kids. con un montón de niños. We say serious is not a fruit of the spirit. Decimos, estar serio no es un fruto del espíritu. But I do want to talk about we've discussed a lot of the stories that the kids remember. Y hemos estado discutiendo muchas de las historias que los niños And one of the recuerdan. ones I want to talk to Wes about is his first memory of praying for someone with cancer. Y una de las que quiero que cuente Wes es de su primera experiencia orando por alguien que tenía cáncer. So this man drove 2 hours. He'd heard about our kids team. Y este hombre manejó por 2 horas, escuchó de nuestro He equipo de drove niños. 2 hours to receive prayer from children. Él manejó 2 horas para recibir oración por He de had niños. an inoperable stage 4 brain tumor. Tenía un tumor que era inoperable, etapa 4 en el cerebro. So he came in and he filled out a clipboard and I brought it to the boys. I felt
Sí. certain that day that it was supposed to be boys to pray for him. Entonces llegó, llenó su formulario, se lo dio a los niños y ella estaba segura que eran niños, hombres, que tenían que orar por él. So we have wild worship music going and all the kids are having fun. Entonces teníamos música, todos los niños estaban They- divirtiéndose They build tents with prayer shawls and y ellos hicieron como tiendas de campañas con los mantos de oración. draw pictures to give away. Estaban dibujando para darlos después. And I came in with this clipboard and Wes came up to me Y entonces llegué con el formulario y Wes se acercó a mí. because whoever got the clipboard was in charge of the prayer session. Porque cualquiera que tenía el formulario, era el encargado de la sesión. What do you remember? ¿De qué te acuerdas? When you got the clipboard, you also got to pick who was on your team. Si cuando recibías el formulario también estabas a cargo de elegir a tu equipo. And I always pick guys on my team. Y yo siempre escogía a los niños en mi equipo. So when we got the clipboard, we realized how important it was what we were praying for. Y cuando recibimos el formulario, realmente nos dimos cuenta de la importancia por lo que estábamos orando. So we asked Nana to make the man wait for a little bit Entonces le dijimos a la abuela que lo hiciera esperar un momento, because we needed to talk to God first. porque necesitábamos hablar con Dios primero. So we began to intercede Así que empezamos a interceder and prepare for what we were going to go through. y prepararnos para lo que íbamos a vivir. Then when we got to get with the man and start praying, Y ya una vez que nos juntamos con el hombre para empezar a orar, you could feel the sense of God in that room. podía sentir la presencia de Dios en ese lugar. It began to get very hot in the room. Empezó a hacer mucho calor, Everybody was sweating, todos estaban sudando and you could kind of, the tumor was big enough to where you could see it on his head, y el tumor era lo suficientemente grande que lo podías ver en su cabeza and you could see it was almost pulsing. y veías que estaba como palpitando. And in the prayer session, you could see it began to shrink. Y mientras orábamos, veías cómo empezaba a encogerse. So we told him that go home and you will be healed. Así que le dijimos, vete a casa y te vas a hacer sano. And we got a call 2 weeks later that it was completely gone. Sí, y recibimos una llamada 2 semanas después que ya estaba completamente sano. Thank you. Here's what I remember. I remember these boys laid out on the 10. floor. Ah, sí. Okay, Wes was 9 and Wes tenía 9 años. there was an 8-year-old and a 7-year-old. Había uno de 8 y uno de 7. One of the things I remember is when they came up and said, we need to intercess. Una de las cosas que más recuerdo es cuando ellos vinieron y That- dijeron, necesitamos interceder. That had never happened before. Eso nunca había pasado antes. And these boys went over to the corner of the room, Y estos niños fueron a la esquina de la habitación. laid face down on the carpet Se postraron en la alfombra with their heads together con sus cabezas juntas and a prayer shawl over them. y un manto de oración encima de ellos. And they prayed in tongues. Y ellos empezaron a orar en lenguas. What do you do when you go after cancer? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando van a orar en contra del cáncer? That's what I do too. Eso es lo que yo también hago. Nobody trained that. Nadie los entrenó en eso. That was God. Esto fue Dios. And we made a place for God to move with kids. Y hicimos lugar para que Dios se moviera en esa habitación, en los niños. So I'm going to close with a few stories. Así que voy a cerrar con algunas historias. A lady came for prayer in a wheelchair. Una señora vino por oración en una silla de ruedas. She lived over 2 hours away, Ella vivía como a 2 horas and her daughter brought her. y su hija la trajo. They came because she heard that kids prayed for people. Ellos vinieron porque escucharon que los niños oraban por las She personas. was a sweet Christian lady. Ella era una cristiana muy She dulce. was Baptist. Era bautista. She had never been prayed for before Nunca nadie había orado por ella, by anybody, sí, por nadie. never seen healing, Nunca había visto sanidad. and thought if God was going to do it, he'd probably do it with kids. Y ella pensó, si Dios lo va a hacer, probablemente va a ser a través de los niños. So she was just happy to be with a bunch of kids. Así que ella solo estaba feliz de estar alrededor de los The niños. prayer team was 2 girls
age 6 and 8, Sí, el equipo era 2 niñas de edades 6 y 8 and a boy age 10. y un niño de edad de 10 años. They were very excited to pray for someone in a wheelchair Ellos estaban muy emocionados de orar por alguien because she was coming out. orar por alguien en silla de ruedas porque estaban seguros que ella se iba a levantar. They asked many questions, Ellas preguntaron un montón de why cosas. she was in the wheelchair, ¿Por qué estaba en la silla de ruedas? and interviewed her with very serious faces. Y la entrevistaron con caras muy serias. She had started having trouble walking, Ella había empezado a tener dificultad had been in the caminando, wheelchair for over a year, había estado en esa silla de ruedas por más de and un had año no strength in her legs. y no tenía fuerzas en sus And her piernas. knees had become very stiff. Y sus rodillas estaban como muy tiesas. Before they began to pray, one of the girls told her Antes de que empezaran a orar, una de las niñas le dijo that she had a vision of a lady that day. que ella había tenido una visión de una señora ese día. We pray before people come, and the kids call it soaking. Sí, normalmente oramos antes de que las personas So when they vengan. were hanging out with Jesus, she had a picture of a lady. Sí, y los niños le llaman como sumergirse y en ese momento la niña había tenido la visión de la señora, An old lady dancing. una señora que estaba bailando. And that lady started laughing. Y la señora se empezó a reír. First of all, she was in her 80s, Primero que nada, ella estaba en sus 80s and being Baptist in Kentucky, she had never danced. y ser bautista en Kentucky significa que ella nunca había bailado. She said, if I danced, that would be God. Y dijo, si yo estoy bailando, realmente es Dios. Making her laugh out loud gave the kids boldness to pray. Y cuando la escucharon reírse a carcajadas, eso le puso valentía a los niños para orar por ella. It literally lifted something in the room. Realmente como que se levantó algo en la habitación. The 6-year-old asked if she could anoint her with oil. La niña que tenía 6 años le preguntó si la podía ungir con aceite. And the lady said she knew it was in the Bible, but she'd never had that happen either. La señora dijo, bueno, sé que está en la Biblia, pero nunca me había pasado eso. This is when it gets real. Aquí es cuando realmente se pone... That 6-year-old loved the oil. Sí, esa niña le encantaba el She aceite. poured a whole bottle Sí, entonces le echó toda la botella, onto one little bitty prayer cloth le echó ese aceite en un manto de oración that dripped all over the floor que escurría por todo el piso and on the lady y en la señora and all over this little girl's hands. y en todas las manos de la niñita. The lady started laughing. It was all very funny. Si la señora se empezó a reír, era muy chistoso todo esto. I was in the room Yo estaba en la habitación and I was very concerned because this lady was dressed very nice y yo estaba muy preocupada porque la señora venía vestida muy and asked bonita about her clothes. y preguntó acerca de And she is laughing so hard. She says, si preguntaba por su ropa y la señora estaba riéndose muchísimo. you kids anoint me any way you want to. These old clothes don't matter. Y entonces dijo, ¿saben qué, niños? Ustedes únjanme como quieran. Estas ropas no importan. That was a green light for a bunch of kids who were going after that wheelchair. Y eso les dio la luz verde a los niños para ir y hacer todo. They opened another bottle Ellos abrieron otra botella and poured the oil all over all their hands y ellos vaciaron toda la botella en nuestras and manos put handprints of oil on those pants. y pusieron sus marquitas de manos por toda la ropa. As they went after healing in those knees Mientras estaban orando por sanidad en estas and rodillas. told those legs to get up and get going. Y le decían a esas piernas, levántate y anda. They told her legs, you're going to walk normal. Le dijeron a sus piernas, tú vas a caminar You're going to normal dance in Jesus' name. y vas a bailar en el nombre de Jesús. So they had interviewed her at the beginning, which they always did to get a number. Sí, y ellas lo habían estado entrevistando al principio, como siempre lo hacen, para tener un número, With 10 being the worst pain, siendo 10 como el dolor más fuerte. her pain was about a 5 when they started. Y cuando empezaron, ella tenía como un dolor número 5. As they prayed for her, she was surprised to feel strength coming in her legs. Y mientras oraban por ella se sorprendía porque empezaba a sentir fuerza en sus And piernas pain completely left her knees.
Y el dolor se fue completamente de sus They de sus asked her to get up rodillas. and walk around the room. Y le dijeron, ok, ¿puedes caminar por la habitación? And she started pacing around our little prayer room. Y entonces empezó a caminar alrededor de esa sala de oración. They cheered her on. Y ellos la animaban. The more she walked, Entre más caminaba, the more mobile she was. lo más maravillada que estaba. She left laughing with kid-sized prints on her pants, Ella se fue riendo con un montón de marcas de manitas en sus pantalones, pushing her wheelchair. empujando su silla de ruedas. And she said, I'm not getting back in that thing. Y ella dijo, yo no me vuelvo a sentar en esa cosa. We heard from the daughter a few weeks later. Después escuchamos unas semanas después de su hija. She did keep her appointment at Mayo Clinic. Sí, tuvo su cita con la clínica. They told her she was fine, just keep walking. Ellos le dijeron, estás bien, solo sigue caminando. Glory to God. Gloria a Dios. This is a story of a kid who was so impacted that it affected her church. Esta es una historia de un niño que estaba tan impactado que afectó a toda su iglesia. This little girl was 5 years old and her father was a pastor. Esta niña tenía 5 años She y was su papá era el pastor. very serious little girl, didn't talk much. Era una niña muy seria, no hablaba demasiado. She came with a friend. Ella vino con una amiga. At that time, we required that all the adults go through our adult training before their children were on our team. Y en ese momento nosotros requeríamos que todos los papás pasaran por el entrenamiento antes de que sus hijos. Her parents had attended the training, but of course, were busy doing their own work, so As- weren't on our team. Así que los papás pasaron por el entrenamiento, pero ellos estaban muy ocupados, así que no estaban en el equipo. So they had never really seen her pray for people. Así que realmente ellos nunca vieron a su hija orar por personas. So one weekend, her dad had a retreat for teenagers. Así que sí, de repente su papá tuvo un evento, un retiro de adolescentes. It was an overnight event in the church Era un retiro de noche, un evento de where they had noche. worship and prayer and Sí, pizza. sí tenían como adoración, oración, pizza. At one point, her father, the pastor, was sharing with the teenagers and wanted to pray for anybody with pain. Sí, en un punto el papá estaba hablándole a los adolescentes y de repente quiso orar por cualquiera, si había alguna persona que tuviera dolor. And the little 5-year-old was in the sound booth with her mother, watching. Y la pequeña de 5 años estaba en la cabina de sonido con su mamá viendo. And one of the teenagers was sharing about having pain in his back. Uno de los adolescentes compartió que And tenía they were dolor en getting ready su, to just pray for him. sí, tenía dolor en su espalda y entonces estaba listo para que And alguien the orara por él. 5-year-old turned to her mother and said, "That's not right. I'm going to have to go pray." Y la niñita volteó con su mamá y le dijo, eso no está bien, yo voy a tener que ir a orar. She marched down front, Así que marchó al frente, unmoved by all these teenagers or her dad, si no se intimidó por estos adolescentes o por su papá, and said, "One of this young man's legs is too short. We're going to have to grow his leg." y dijo, una de las piernas de este joven está más corta que la otra, necesitamos orar por sus piernas. This quiet little 5-year-old took over. Y entonces esta niña callada de 5 años tomó el liderazgo. The Lion of Judah just showed up. Y el león de Judá entró. She had the teenager sit in a chair. Ella le dijo al adolescente que se sentara en una She silla. explained how we measure legs. Le explicó cómo es que nosotros medimos las It piernas was almost an inch long. One was almost an inch longer than the other. y una era una pulgada más grande que la otra. She told the kids to put their hand on the shorter leg. Ella le dijo que pusieran la mano en la pierna del She commanded adolescente. it to grow. Sí, ella le ordenó que creciera, It did. lo hizo. Pain completely left this young man's back. El dolor se fue completamente de And she la... nodded, yes, that's the way you pray for back pain.
Sí, el dolor se fue completamente de la espalda del adolescente y ella dijo, sí, así es como se ora para el dolor de espaldas. It totally changed the mindset of her parents Esto cambió completamente la mentalidad de sus padres, as well as those teenagers. así como la mentalidad de los adolescentes. Couple more. Un par de más. A lady came, drove 3 hours away, a big city to our little town with her daughter. Sí, una señora manejó de una ciudad muy grande que estaba como a 3 horas con su hija a nuestro pequeño pueblo, Because of what the daughter had said to her mother. por lo que la hija le había dicho a su mamá. At their last doctor visit, En su última cita con el doctor, the doctor told the mother that the daughter had a genetic disorder. sí, el doctor le dijo a la madre que la hija tenía un desorden genético. It could not be reversed. No se podía revertir. Your daughter is going blind. Tu hija se va a quedar ciega. There's nothing we can do. No hay nada que podamos hacer. After that visit, the daughter said, Después de esa visita, la hija dijo, and the little girl was 10. La niña tenía 10 años. Why don't you take me to that place where kids pray for people? Sí, le dijo, ¿por qué no me llevas a ese lugar donde los niños oran por las personas? Because that's where daddy went and he got healed. Porque ahí es donde fue papá y él se sanó. How about that for a word for healing rooms? Amen. ¿Cómo ven esa palabra para los healing rooms? So they came. We were shocked at their story. Sí, entonces vinieron y estábamos sorprendidos por su We historia. didn't know about the father. No sabíamos del papá. He had come to the adult team Sí, él había venido con el equipo de adultos more than a year before hace más de un año with a inoperable brain tumor. con un tumor inoperable en el cerebro We had never heard that he was completely healed. y nunca habíamos escuchado que él estaba completamente sano. So the team of kids were about the same age as the little girl. Entonces, el equipo de niños tenía más o menos la misma edad que la niña pequeña. And the mom talked nonstop, Y la mamá no paraba de hablar explaining the kids about the eyesight problems, y les explicaba a los niños acerca the del problema. progression of the disease, Sí, les explicaba del problema de los ojos, de that la the girl enfermedad, is now homeschooled, que la niña ahora estaba tomando clases en and la she could only read a 72 size font, which is about that big. Sí, tomaba clases en la casa y ahora solo podía leer unas letras muy grandes. It was really kind of a comical prayer session. Fue una sesión de oración muy cómica. As Wes and I remember it, he was in the room. Así, Wes y yo lo recordamos, los dos estábamos en la The kids habitación. were so distracted because they didn't want to hear any more about the problem. Sí, los niños estaban muy distraídos porque ya no querían estar escuchando del problema. You know, we're not looking at the problem. ¿Saben? No estamos viendo el problema. We know the one with the answer. Conocemos a aquel que tiene las And the respuestas. kids really didn't want to know the details. Y los niños realmente no querían saber todos los detalles. So they were drawing pictures, they were flipping through their Bibles, Sí, entonces ellos estaban dibujando, they were leyendo anointing sus oil, Biblias, a prayer cloth. estaban ungiendo mantos de oración. It was very chaotic. Era muy caótico. And this mama just kept talking. Y esta mamá seguía, habla y habla y habla. Oh my goodness. So anyway, Entonces, we have words on each of our prayer room. We had scriptures on the wall. sí, en todas nuestras habitaciones de oración tenemos And the kids escrituras were trying to alrededor. figure out what she really could see. Sí, tenían escrituras alrededor de toda la habitación y los niños And these were estaban, large, lettering that was on the wall. sí, los niños estaban viendo qué es lo que podía leer y, porque eran letras grandes. So they said, "Can you see that? Can you read that?" Sí, entonces le preguntaban, ¿puedes leer esto? ¿Puedes leer esto? She said she would try, and she only recognized a few of the letters and words. Y la niña trató, pero solo podía reconocer algunas letras. She walked out of the room, tried to read it without her glasses. Sí, se salió fuera de la habitación y después intentó leerlo sin sus lentes.
and then came back in and the kids started to pray. Y entonces volvieron y los niños empezaron a orar. So they would, 3 kids, they took turns praying. Eran 3 niños y tomaban turnos para orar. God heal their eyes. Dios sana sus ojos. We cancel blindness in Jesus' name. Cancelamos toda ceguera en el nombre de Jesús. Super simple prayers. Oraciones muy simples. And each time they would say, now get up and see what you can see. Y cada vez le preguntaban, ok, levántate y ve qué es lo que puedes ver. So she'd walk out of the room, Así que se salía de la habitación see what she could see. y veía a ver qué es lo que podía ver. Then the third time, La tercera vez, she saw the letters clearly. ella pudo ver las letras con claridad. And they all said, okay, that's better. Let's keep praying. Y entonces ellos dijeron, ok, eso está súper bien, vamos a seguir So they orando. said, we can't anoint your eyes with a prayer cloth Sí, como no podemos ungir tus ojos con el manto de oración, because our anointing oil burns your eyes. We've all had that happen. sí, porque tu aceite de oración, del aceite de oración le arde los ojos, So eso ha you just pasado. hold a prayer cloth Entonces ella solo and we're agarraba going to pray again. el manto de oración y entonces seguían orando. And they simply each prayed the same prayers over and over again. Y ellos simplemente oraban las mismas oraciones una y otra vez. Finally, one of the kids got a little brochure that we have that's 12-point font. Y uno de los niños finalmente agarró un folleto que tiene una letra número 12 and handed it to her and said, well, let's see what you can do. y entonces se lo dio y dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que puedes hacer. She started reading Y it ella empezó a leerlo, word for word. cada palabra. Her mother just busted into tears, as you can imagine. Y su mamá solo simplemente empezó a llorar, como se pueden imaginar. It happened so fast. One of the kids said, oh, wow, we've got to thank Jesus. Y entonces pasó tan rápido que un niño dijo, ay, sí, tenemos que agradecerle a And Jesús. they literally got up and started jumping up and down, thanking Jesus. Y ellos literalmente se pararon y empezaron a celebrar y a saltar agradeciéndole a Jesús. And the little girl did too. Y la niñita también lo hizo. She continues to see clearly today. Y ella continúa viendo claramente hasta este momento. Isn't that crazy? No es muy loco esto? See, we think it takes so much. Si pensamos que necesitamos hacer demasiado, It takes Jesus. en realidad solo se necesita Jesús. I told this story before, but I'm going to tell it again because it really gives you a picture. One of our kids Sí, on the team scraped his leg playing outside. sí, he contado esta historia, pero creo que realmente la voy a contar de nuevo. Y sí, era un niño que se raspó su rodilla. He came in to get help. It was bleeding and it hurt. Sí, entonces él vino para que lo curaran, tenía sangre. His dad went to get a Band-Aid. Y entonces su papá fue a buscar un curita. And little boy said, don't put a Band-Aid on it. Pray for it. Y entonces el niño dijo, no me pongas ese curita, ora por mí. His dad had never prayed for him, Su papá nunca había orado por él, but he prayed then. pero entonces oró. One of our leaders in Africa Uno de nuestros líderes en África, that has been training has kids prayer teams in each of the churches that he's planted. que él tiene equipos de niños en cada una de las iglesias que plantó. Now have parents coming to him Ahora tiene a papás que vienen a él saying they need to get baptized. diciendo, los papás necesitan ser bautizados. And as I said to him, in Kentucky, that means you need to get saved. Y en Kentucky eso significa que necesitan ser salvos. And he said, yes, they realized that their children had more of knowledge of God than they did. Y él dijo, sí, se dieron cuenta que los niños saben más de Dios que los propios papás. And they wanted to know God like that. Y ellos quieren saber a Dios como, conocer a Dios como los niños lo conocen. I will tell you that we need children as much as they need us. Y yo les digo, nosotros necesitamos a los niños tanto como ellos nos necesitan a It is nosotros. God's desire to see the whole body of Christ include children, Es el deseo de Dios ver a todo el cuerpo de Cristo, incluyendo a los niños. that all of us would become believing believers. Que todos nosotros nos convertamos en creyentes que creen. May I pray? Voy a orar. Lord, I thank you for this attentive group of people who Señor, te doy gracias por este grupo de personas que vinieron.
you are touching their heart, Gracias porque tú estás tocando su corazón. to hear you at a new place, Para escucharte en un lugar nuevo. to know you, Para conocerte. to believe you, Para creerte. to start to take that these things that are true about kids could also be true about us. Para creer que estas cosas acerca de los niños también pueden ser verdaderas para nosotros. Lord, would you open our hearts to the things that you care about? Dios, tú has puesto en nuestras cosas, en nuestro corazón las cosas que a ti te importan. Let us see the sick healed by our hand. Permítenos ver a los enfermos sanarse por medio de la impartición de manos. And let us become the disciples that make disciples. Y permítenos ser esos discípulos que crean discípulos. Amen. Amén. I want to say that this church is a disciple making church. Quiero decir que esta iglesia es una iglesia que crea discípulos. So I am speaking to leaders, Así que le estoy hablando a líderes and I do invite you to join the army. y les invito a que formen parte de este ejército. God bless you. Dios les bendiga.